Bueno, buenas noches. Iglesia Jesús Fuente de Vida Eterna les da la bienvenida a las personas que nos ven por el canal de televisión. Sean todos bienvenidos en esta noche y que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas. Así también para la iglesia acá en Villanueva, Guatemala. Amén. Gloria a Dios. Este tema es muy precioso y qué bueno que nosotros pudiéramos escuchar bastante sobre este tema, sobre el tema de la autoridad y lo que es la sujeción a la autoridad. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos de aprender es a reconocer autoridad. Es la clave de la vida, es la clave del éxito. Reconocer autoridad, reconocer a las personas que están arriba de nosotros, porque dice que no podemos ser nosotros autoridad si no hay arriba de nosotros otra autoridad. Amén. O sea que necesitamos aprender acerca de las leyes del Señor, porque por causa de que no conocemos las leyes, es de que cometemos muchos errores. Y las leyes, las mismas leyes, dice que las mismas leyes nos castigan. Cada ley que nosotros quebrantamos, dice que aquí en nuestros países, dice que las leyes se hicieron para romperlas, ¿verdad? Las reglas se hicieron para romperlas. Lamentablemente vivimos en un gobierno democrático y los gobiernos democráticos dice que hacen lo que quieren, o sea, no respetan autoridad. Yo no sé si usted se da cuenta por las redes sociales cómo hablan de las autoridades, de lo peor, hablan del presidente que no han dicho, ¿verdad? Pero en otros países, como los países socialistas, lo van a traer si dice algo en contra de una autoridad. Igual son las leyes del Señor, las leyes espirituales. Yo no sé si usted ha escuchado de esa ley: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Yo no sé si ha visto usted jóvenes que mueren jovencitos, patojos, por no honrar, por no respetar su autoridad. Entonces, también tenemos las leyes naturales. La ley natural, por ejemplo, la ley de la gravedad. Trate usted de desobedecer a la ley de la gravedad y a ver qué le va a pasar. Por muy espirituales que nosotros seamos, por más que nos metamos nosotros en oración y en ayuno y decidamos un día ir a subirnos a un edificio y lanzarnos arriba de ese edificio hacia abajo, ¿qué cree que va a pasar? No podemos romper esas leyes están establecidas por Dios. Y todo lo que existe en este mundo, usted y yo y todo lo que existe se sujeta a leyes. Todos estamos sujetos a leyes. Dice que una semilla, un grano de cualquier planta se sujeta a una autoridad. ¿Cuál cree usted que es la autoridad de una semilla? Es la tierra. Los peces se sujetan a una autoridad. ¿Cuál es la autoridad de los peces? El agua. O sea, todo está sujeto a leyes en esta tierra. Y nosotros tenemos muchas leyes, las cuales tenemos que conocerlas y tener cuidado de no transgredirlas. Veamos lo que dice en Romanos capítulo 13 y versículo del 1 en adelante. El 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios,
y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, no hay autoridad, dice, que no provenga de Dios. O sea, todas las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Y cuando nosotros desobedecemos a esas autoridades que han sido establecidas por Dios, dice que transgredimos la ley. Dice que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Quiere decir que si nosotros transgredimos una ley, si nosotros nos oponemos a nuestra autoridad, vamos a tener consecuencias. Dice que cuando nosotros reconocemos nuestra autoridad, estamos hechos. ¿Cuántos reconocen su autoridad? Las esposas tienen esposos, tienen autoridad. Cuando usted se resiste a su esposo, cuando usted no le quiere obedecer a su esposo, está resistiendo a la autoridad establecida por Dios. Y los que resisten, dice, acarrean condenación para sí mismos. Cuando usted se resiste a su jefe en el trabajo, si usted trabaja en una pizzería y lo mandan a mover el cartoncito ese para llamar a la clientela, y usted dice, eso a mí no me gusta, yo no voy. Y yo no voy. Y tira el cartón por allá y no. ¿Qué va a pasar? Lo van a despedir. ¿Por qué? Porque se está resistiendo a una orden, se está resistiendo a una autoridad. ¿Qué pasa cuando usted lo para un policía? Usted se enoja porque lo paran los agentes de tránsito, pero en eso ve usted que es un buen amigo el que viene ahí, no es cualquier policía, el que viene ahí es un amigo. Pero si usted transgredió la ley, aunque sea su amigo tiene la obligación de multarlo, la obligación de que la ley le caiga, porque el hecho de que sea su amigo no le va a quitar el. Igual es con las cosas de Dios. Dios nos ama. ¿Cuántos creen que Dios los ama? A todos nos ama Dios. El pastor ha estado enseñando sobre que nosotros somos nuestro mismo juez. Lo que nosotros hablemos, lo que nosotros hagamos, si nosotros nos resistimos a la autoridad, nosotros mismos somos nuestros propios jueces. Dios nos ama y Él no nos castiga, pero existen leyes. Y esas leyes, esas mismas leyes son las que nos vienen a afectar. Veamos el caso, tenemos un caso bonito en 1 Samuel, bien claro pues para que comprendamos lo que es resistirse a la autoridad. 1 Samuel 15:1 habla acerca de Saúl. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, cameos y asnos. En el siguiente versículo dice, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Hasta ahí va bien, pero dice que una noche antes el Señor le habló al profeta
Samuel y le dijo: Saúl no me obedeció. Saúl no me obedeció y le dio una palabra para que fuese al otro día a encontrar a Saúl. Y dice, su rebelión, dice que el Señor había dado la orden: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños y aún a los de pecho. El Señor había dado la orden de que acabara, que desapareciera de la faz de la tierra a los amalecitas. Pero dice que ellos perdonaron, a lo mejor dice, perdonaron, se trajeron todas las cosas de valor, y dice que se trajeron los animales gordos. Y cuando llegó el profeta, le dice: ¿qué es ese vahido de animales que oigo? O sea, ese ruido. ¿Ha escuchado usted cuando está el montón de vacas y toros ahí? Dice que él escuchó todo ese ruido. O sea, ahí fue donde él se dio cuenta que realmente lo que Jehová le había dicho era muy cierto. El rey Saúl no había obedecido. Ahora yo me pregunto, ¿cree usted que Saúl no sabía de leyes? Saúl sí sabía de leyes. Él sabía que estaba siendo rebelde, que estaba transgrediendo la ley. Cuando nosotros transgredimos una ley, estamos prácticamente resistiendo a Dios. Sea lo que sea, si nosotros resistimos a alguien, a nuestro jefe, a un policía, no importando el tamaño del policía, dice que lo que cuenta del policía es el uniforme. O sea, la autoridad que está en él. Porque a veces los miramos pequeñitos y decimos: nada, te me lo llevo. No, en ellos hay una investidura en ese momento. Cuando él se quita el traje, pues ya es una persona normal. Pero mientras él tenga el traje de policía, él tiene una autoridad delegada. Y cuando nos resistimos a esas autoridades, acarreamos condenación. Y vemos el caso de Saúl. Saúl se resistió a esa orden que Dios le dio. Pero, ¿qué sucede cuando en el ejército le dan una orden a alguien, a alguien superior a un soldado? La cumplen inmediatamente. ¿Qué es la respuesta que le dicen ellos? Sí señor, dicen, hasta doble. Y van y cumplen la orden. Yo me acuerdo que también conocí a un muchacho que era militar, pero también abusaba de autoridad. Le decía: soldado, venga para acá, mire, vaya a traerme tal cosa, esto y esto y esto, y le da una gran lista. Y no le daba dinero para ir a traerlo. O sea, el pobre soldado tenía que ver cómo traía las cosas. También hay abuso de autoridad. Y cuando hay abuso de autoridad tenemos serios problemas, porque ya no queremos saber nada de las autoridades, porque no nos queremos sujetar. O sea, son personas en peligro de ellas mismas, porque el hecho de que hayan sido abusados por las autoridades no les da no les da la libertad de poder resistirse a la autoridad. Todos tenemos que sujetarnos a las autoridades. Así como se sujeta un árbol a la tierra, el árbol se sujeta a la tierra. Si el árbol se sale de la tierra, ¿qué pasa? Se seca y se muere la planta. Pero él se sujeta, y dice que para el árbol es bien práctico, bien fácil sujetarse, porque él se queda en la tierra y él produce, crece y produce y da mucho fruto. ¿Cuántos quieren dar fruto? Para dar fruto tenemos que sujetarnos. Tenemos que ser sujetos a la autoridad. ¿Qué pasó con Saúl? En 1 Samuel 15:19 dice así: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Será que se complace el Señor cuando usted corre hacia la iglesia? O usted dice, yo tengo que servir en la iglesia y viene corriendo, pero allá en la casa dejó peleando a los hijos o dejó al esposo enojado. ¿Cree usted que Dios se complace de eso? O quizás en el camino por el tráfico, cuando uno maneja, se molesta y a veces hasta saca la mano y dice una palabrota así solo con señas, pero viene a servir al Señor acá, ¿verdad? Usted se está sacrificando, es que yo tengo que llegar a la iglesia y tengo que servir, pero en el camino usted se vino transgrediendo la ley. En su casa dejó temblando a la señora, ¿verdad? Los patojitos debajo de la cama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se fueron a esconder. Habla el Señor. Dice. Yo pensé que eso solo sucedía cuando yo era niño y no éramos cristianos. Cuando venía un tío tomado, todos a esconderse debajo de la cama. Pero dice que el mejor lugar en el cual nosotros debemos estar es bajo autoridad. Debemos de dejar anhelar, querer tener autoridad, querer tener poder. Aquí hubo un tiempo de que muchos hermanos querían puestos aquí en la iglesia, ya, pero así como de microondas, ¿verdad? Anhelaban tener autoridad, anhelaban tener un puesto en la iglesia. Y ahora me doy cuenta, ahora que he estado estudiando sobre la autoridad, que mis hermanos están mal. ¿Por qué? Porque ellos estaban anhelando el poder, anhelando tener autoridad, pero para tener gente debajo de ellos y sujetarla, pero ellos no se sujetaban. La mayoría de ellos ya no están acá, señal de que ellos no eran sujetos, no se estaban sujetando. Y alguien que no se sujeta, ¿qué es? Rebelde. Entonces la rebelión, hay que tener cuidado con la rebelión. A veces nuestro ego se sube, ¿verdad? Sí, qué bonito predicó el hermano, sí, digámosle al hermano que quede bien, qué unción la que tiene. Y entonces se hincha el hermano y dice, no hombre, si yo debería estar predicando en otro lado. Debería estar en enlace. Y ahí ya se siente uno superior, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros debemos de tener ese cuidado. Que cuando nos den la oportunidad de predicar, seamos más humildes. ¿Sí? Cuando nos suban de puesto en el trabajo, no miremos para abajo a los que estuvieron a la par de nosotros. Que no se nos suba el orgullo. Porque dice que dice la palabra que Dios ve de lejos al orgulloso, ¿verdad? Al altivo. Pero al humilde dice. Entonces, el lugar más propicio, el mejor lugar donde debemos de estar es bajo autoridad. No deseemos poder. No deseemos el poder así como las caricaturas, ¿verdad? Que quieren el poder. Es lo que menos debemos de desear cada uno de nosotros, hermanos. No deseemos poder, no deseemos estar en autoridad para tener a otras personas sujetas cuando nosotros no nos sujetamos. Dicen que cuando invitan, cuando alguien se ofrece a ir a predicar a una iglesia, aquí ya no lo hacemos, aquí ya no invitamos a nadie a predicar,
solo nosotros compartimos la palabra con el pastor Byron y los pastores asociados. ¿Por qué razón? Antes venían muchos que querían predicar aquí en la iglesia, pero nadie sabía de ellos realmente. Entonces dice que para que alguien pueda venir a predicar, lo primero que se le debe de preguntar es quién te da cobertura, quién te está cubriendo, quién es tu pastor. Porque esto va en cadena, mis hermanos. Nuestra cobertura es el pastor Byron. Y si está fácil, dice. Después de él está el pastor Vladimiro. Y al pastor Vladimiro parece que lo cubre Efraín Avelar. Y más adelante no sé quién está, pero hay una línea de cobertura. O sea, necesitamos tener una cobertura, necesitamos tener a quien darle cuentas. O sea, que el pastor se tiene que reunir con su pastor para darle cuentas. Nosotros nos reunimos con el pastor Byron para darle cuentas. O sea, debemos estar sujetos a una autoridad y estamos en el mejor lugar, en el lugar de la bendición, porque cuando usted se sujeta a su autoridad, usted está en un lugar de bendición. Usted no hace lo que quiere, usted tiene una autoridad. Y la mujer que se sujeta es la mujer de Proverbios 31, ¿sí? La mujer de Proverbios 31, no sé si ha leído Proverbios 31. Es un ejemplo de la bendición que tienen las personas que saben vivir bajo autoridad. El vivir bajo autoridad no significa que usted viva en opresión. El vivir bajo autoridad es una bendición. Véalo de esta manera. Yo le decía a una jovencita que platiqué con ella, le digo yo, ¿y tu novio? Le digo yo, ¿qué pasó? Él va a otra iglesia, me dice. ¿Ya pensaste que cuando te cases te va a llevar para su iglesia? Le digo, pues, ¿pero estás contenta aquí en la iglesia o sí te vas para la iglesia donde él va? Le digo, sí, sí. Ya viste esa posibilidad, porque cuando te cases con él, te vas a tener que sujetar a él porque él va a ser tu autoridad. Así que jovencitas, ojo, porque ustedes están buscando a alguien a quien sujetarse y se van a tener que sujetar, porque si no se sujetan, van a estar resistiendo la autoridad delegada por Dios. Automáticamente esa persona se vuelve su autoridad. Así que, jovencitas, ojo con el novio. ¿Sí? Muy importante. La obediencia garantiza el éxito. La desobediencia acarrea condenación. Lo repito, la obediencia garantiza el éxito. La desobediencia acarrea condenación. ¿Qué fue lo que le pasó a Saúl después de todo lo que pasó ahí? Dice que Saúl empezó a dar razonamientos. Cuando usted transgrede la ley, posiblemente empiece a dar razonamientos, al igual que Saúl. Yo creo que cuando transgredimos la ley, empezamos a dar razonamientos como lo hizo él. No, si el pueblo, dice, el pueblo quiso traerse los animales. Bueno, ¿y quién es la autoridad? ¿Ah? ¿Quién es la autoridad? Si él, siendo el rey, pudo haber dicho, maten todo, no se traigan nada. No, pero él consintió al pueblo. Y eso también cuenta, mis hermanos. En cualquier situación que nosotros estemos, en un trabajo, en cualquier índole, también la autoridad hay que ejercerla. No debemos de ser aguados con nuestra autoridad, pues tenemos que ejercer la autoridad. No que nosotros la impongamos, porque dice que la autoridad no se impone. La autoridad no es imponerla. Tenemos que tener carácter para que solo al estar nosotros presentes en el lugar, como cuando nuestros hijos en la casa, ¿verdad?
ya no están saltando sobre los sofás, ya no están corriendo porque llegó papá y papá no le gusta tanto relajo. O sea, no les está pegando, no les está, pero ya papá llegó y llegó la autoridad pues y se sujetan. Más o menos así tiene que ser en el ministerio. Los líderes no tienen que, los líderes que tiene uno en su grupo de trabajo no tienen por qué temer. Dice que el que teme dice que es porque algo malo está haciendo. Yo no sé si cuando usted no tenía licencia miraba a un policía y se les temblaba. Usted no tenía licencia y miraba policías por todos lados. ¿Por qué? Porque estaba transgrediendo la ley y sabía que si lo agarraban, le iba a caer la ley. Pero la ley dice que no se hizo para dar temor. Las leyes dice que están dice que un pueblo sin ley se desenfrena. Entonces es necesario que hayan leyes. Yo no sé si usted pone leyes en la casa, ¿sí? Televisión hasta las 9 y la apagan, todos a dormir. O usted le tiene televisión en cada cuarto a sus hijos. No, ¿verdad? Usted tiene que tener leyes. ¿A qué horas entran sus hijos a la casa? Usted no se va a ir a la cama y sin saber que sus hijos no han entrado de la calle, ¿no? Si se fueron por ahí. Tienen que tener leyes. ¿Qué le pasa al muchacho que llega después de la hora que se le dice? Bien hecho, mi hijo. ¿Verdad que no? Vení más tarde. No, hay que imponer leyes. Mi esposa tenía la cualidad de que cuando los muchachos hacían algo que no debían de haber hecho, les quitaba la televisión por una semana. Y después, por 15 días. Yo creo que hasta por un mes les quitaba la televisión. Entonces, hay leyes. Nosotros tenemos que aplicar las leyes para que no estén transgrediendo las leyes. La consecuencia de la desobediencia de Saúl. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que usted no tiene que ir con el brujo para pecar de adivinación o de no se tiene que ir a meter a un centro de brujería para pecar de esta manera. Solo con que usted no se sujete a la autoridad, solo con que usted se resista a la autoridad, usted prácticamente adquiere estos pecados. Dice, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire qué fuerte estuvo para Saúl el haber desobedecido. ¿Cuántas veces no desobedecemos nosotros a Dios, mis hermanos? Y qué importante es aquel pasaje donde dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. ¿Sí? Porque a pesar de que nosotros cometemos tantos errores, a veces transgredimos la ley sin darnos cuenta. No la de gravedad, porque si no ya no estuviéramos aquí. Pero transgredimos las leyes y no nos damos cuenta. Pero Dios es grande en su misericordia, mis hermanos. Que dice que la misericordia que Él tuvo para nosotros hoy, esa ya se quedó ahí. Mañana es una nueva. Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice. Amén. Entonces aquí viene la consecuencia, dice en 1 Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado.
¿A quién debió de haber acudido Saúl cuando pecó? A Jehová directamente. Él ahí todavía seguía tapando a la gente que todavía estaba tapando su pecado. Estaba tratando de tapar el pecado. Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hay tiempo, mis hermanos, cuando cometemos errores. Dice, no se ponga el sol antes de que no se oscurezca, que no se vaya usted a acostar antes de ponerse a cuentas con el Señor. Póngase a cuentas con las personas que ofendió durante el día y póngase a cuentas con Dios. Dice que el que confiesa su pecado y se aparta, dice, alcanza misericordia. Saúl no acudió a Jehová, no acudió directamente a Jehová. Yo no sé si se acuerda usted del contraste que hay entre el rey Saúl y el rey David. David también pecó, pero dice que David corría delante de la presencia de Jehová y reconocía su pecado. Él no encubría su pecado, él declaraba su pecado y le pedía perdón a Dios. O sea, hay una diferencia entre uno y el otro. Por eso fue que a Saúl le fue cortado el reinado. Y ese reinado le fue dado a David. Proverbios 17:11 dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. Cuidado con la rebeldía, cuidado con los rebeldes. Y no esté confesando que su hijo es rebelde, porque a veces se tiran ahí, ¡ay, qué rebelde es el niño! Dice. Y lo estamos declarando rebelde y tenemos que anular esas palabras. ¡Qué caprichoso el niño! Y es mejor darles vara así rapidito y que se sujeten, ¿verdad? Pero no lanzarles palabras de maldición a los hijos. Dice que el rebelde, dice, no busca sino su propio mal. O sea, Saúl se rebeló contra Dios, él fue rebelde, él hizo lo que le dio la gana y lo que quiso y no se arrepintió. Y aquí dice que, más adelante dice que le fue quitado su reinado. Dice aquí en Samuel 16:13, primera de Samuel 16:13 dice, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Aquí está hablando de David. Saúl fue destituido por su rebelión y en su lugar fue ungido el rey David. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oiga el siguiente versículo. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. En el mismo momento que el Espíritu de Jehová llegó a David, dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. O sea, fue transferido el reinado. Y el 16:14 dice, y el Espíritu se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Oiga, mire qué tremendo lo que le sucedió al rey Saúl. A causa de la rebeldía, a causa de la rebelión. Por eso dice Romanos 13, dice que toda autoridad es establecida por Dios. Y el que resiste a la autoridad acarrea condenación para sí mismo. Y eso fue lo que ocurrió con Saúl. Saúl acarreó condenación para él mismo. Él mismo se autodestruyó a causa de su desobediencia. O sea, la desobediencia automáticamente destruye. Pero la obediencia es vida. Así que, qué importante es reconocer
la autoridad y reconocer a quienes tenemos nosotros como autoridades y reconocer quiénes son autoridades en nuestro país. Dice que cuando uno se va a vivir a otro país, lo primero que tiene que hacer para irse a vivir a otro país es saber cuáles leyes existen en ese país. Usted está acostumbrado aquí que llega a un semáforo y si no viene carro y está en rojo, usted se cruza. Hay países en los que usted no puede hacer eso que hace aquí en Guatemala. Inmediatamente me lo van a traer en otros países, porque el sistema que tienen ellos allá sofisticado está un poco más adelantado que el nuestro. Inmediatamente le cae su citación a la corte y en la corte me lo van a bendecir. Por eso es importante que usted conozca las leyes. Y qué importante es que nosotros conozcamos las leyes celestiales, todas las leyes que Dios ha establecido para nosotros, aparte de todas las leyes terrenales que tenemos que cumplirlas. Porque cuando dice toda autoridad es establecida por Dios, es toda. Así que cualquier autoridad que usted tenga tiene que sujetarse, y no por temor, sino por amor a Dios y por amor a usted principalmente. Porque el más beneficiado en sujetarse, el más beneficiado en obedecer somos nosotros, los que estamos bajo autoridad. Y es 1000 veces más estar bajo autoridad que estar en autoridad.